Antes de comenzar el video, quiero enviar un especial agradecimiento a la señora Laura Lambré, quien fuera comisario de a bordo de Austral Líneas Aéreas, y al señor Juan Carlos Rodríguez, quien se desempeñaba como inspector de aeronaves en la misma empresa. Gracias a su valioso aporte, se pudo realizar este video, con datos fidedignos de la época respecto al modelo representado. Muchas gracias. Es de noche en Mar del Plata. El calendario marca 16 de enero de 1959. Un hombre está luchando por su vida en la inmensidad del mar. Solo le queda su camisa y sus zapatos todavía acordonados. Aún no sabe si saldrá con vida de la tragedia que acaba de ocurrir. El avión en el que viajaba de Buenos Aires a Mar del Plata se estrelló en el mar a la altura de Camet. Está muy débil, pero sigue nadando. Ve luces, pero no llega a distinguir si pertenecen a la costa o a algún lejano faro. ¿Será posible que pueda ocurrir el milagro dentro de aquella tragedia? Los altoparlantes del aeroparque Jorge Newbery irrumpen el murmullo de las personas para anunciar el último llamado del vuelo de Austral con destino a Mar del Plata y Bahía Blanca. Sería el viaje inaugural de Austral por esta nueva ruta. La aeronave era un bimotor Curtiss C-46 que había sido utilizado en la Segunda Guerra Mundial y luego de ser reacondicionado como avión comercial, sería quien trasladaría aquel día a sus 46 pasajeros y sus 5 tripulantes desde Buenos Aires hasta Mar del Plata y finalmente a las 19:50 y bajo una lluvia torrencial el avión comenzaría a carretear para empezar aquel viaje que lamentablemente terminaría en tragedia. Dentro del avión se vivía un clima festivo por ser el viaje inaugural de esta empresa por la nueva ruta. Desde Aeroparque volaría a Mar del Plata para luego continuar rumbo hacia Bahía Blanca y luego regresar a Buenos Aires. Por este motivo, las azafatas ofrecían champán a los pasajeros a modo de celebración. Entre los pasajeros estaba Roberto Servente, un ingeniero de 39 años que trabajaba en una empresa constructora familiar en Buenos Aires y todos los fines de semana viajaba en auto a Mar del Plata para ver a su esposa y sus 3 hijos, que se encontraban veraneando en su casa en Mar del Plata. Pero aquel viernes había visto una publicidad de Austral que promocionaba un nuevo viaje hacia Mar del Plata y decidió adquirir un pasaje para llegar más rápido a la ciudad feliz. Mientras tanto, en el aeropuerto de Mar del Plata, ubicado a 7 kilómetros del centro y a 2 del Parque Camet, se plegaban a los festejos por el primer viaje de Austral. El reloj del hall central del aeropuerto marplatense marcaba las 20:50. Solo restaban 25 minutos para el arribo del vuelo. El lugar comenzó a llenarse de empleados, pasajeros de la siguiente escala y familiares de las personas que estarían arribando al lugar. Pero muy pocos advirtieron el temporal que se había desatado afuera. Todo transcurría sin sobresaltos en aquel hall hasta que el reloj marcó las 21:30. El avión ya venía con 15 minutos de retraso y un leve murmullo entre la gente comenzó a incomodar el recinto, y cerca de las 21:35 se supo escuchar desde el cielo el abrupto rugido de motores y seguidamente apareció el Curtiss en descenso hacia la pista. Pero a pocos metros del aterrizaje, con el avión a punto de tocar la pista, el piloto decide poner a pleno los motores y retomar vuelo. Esa maniobra se pudo ver desde las puertas vidriadas del hall. No está claro por qué el piloto se vio obligado a realizar dicha maniobra. Algunas versiones dicen que el gran temporal le impidió la visión para aterrizar y otras que por el estado de la pista no llegaría a frenar a tiempo a la nave. Inmediatamente avisa a la torre de control que haría un segundo intento y, de no ser posible, retornaría a Buenos Aires. Vecinos de barrios lindantes del Parque Camet vieron sobrevolar al Curtiss muy bajo, casi tocando la copa de los árboles más altos del parque. El piloto intentaba llegar al mar y desde allí dar un giro a la nave para orientarlo hacia el aeropuerto, pero en esa maniobra de giro y debido a la altitud que había perdido y a la espesa oscuridad del océano, a unos 1200 metros de la orilla, el ala derecha toca el mar, partiéndose con un temible crujido, y por la inercia del golpe, el aparato se clavó en el mar. A semejante velocidad,
Esto fue como chocar contra un muro de concreto. Los familiares que aguardaban en el aeropuerto y que habían visto la fallida maniobra de aterrizaje consultaban a las autoridades qué había sucedido. La información que recibieron es que las condiciones no estaban dadas para realizar el aterrizaje y que el vuelo volvería a Buenos Aires. La esposa de Roberto Servente, que aguardaba junto a su hijo mayor en el aeropuerto la llegada de su esposo, al oír la novedad, se despidió de la mamá de una de las azafatas que había ido a ver a su hija y regresó a dormir a su casa. Mientras tanto, el Curtis acababa de impactar contra las turbulentas aguas del océano, provocando la muerte instantánea de casi todas las personas que viajaban en él. El único que logró sobrevivir al impacto fue Roberto Servente, quien iba en uno de los últimos asientos con el cinturón de seguridad firmemente colocado, y comenzó a ver cómo la cabina se iba inundando. Apenas el agua lo alcanzó, logró quitarse el cinturón de seguridad y se dejó llevar por las aguas que lo arrastraban y golpeaban por el interior del avión. Pero cuando casi no le quedaba aire en los pulmones, logró llegar a la superficie. En el momento que siente el impacto del avión contra el agua, ahí él, por supuesto, reacciona ante la inminencia de un peligro. Ahí, como ya lo dije más de una vez, el golpe contra el agua es un golpe muy, muy, muy fuerte, tanto que después se descubre que todos los fallecidos murieron desnucados. Él resiste ese golpe, quizás por el temor. El avión, como contaba, estaba dando una vuelta sobre el mar para intentar otro aterrizaje o ya pegar la vuelta. Y el avión golpea, ya con la turbulencia y todo eso. Él seguramente estaba muy atemorizado y terriblemente tenso, y eso fue lo que lo salvó. Y eso fue lo que lo salvó, porque esa tensión que él tenía hizo que pudiera resistir el golpe. Y ahí ve cómo desde la puerta de la cabina del piloto empieza a entrar agua en la nave central del avión. Y él, una de las cosas que piensa, mira y dice, el efecto lindo que producía, lindo por su belleza natural, que producía el agua con todavía las luces del pasillo, las luces cenitales del pasillo del avión encendidas. Entra dentro de esa oleada de agua que entra, lo tira para un lado y para el otro, ahí se producen todas las quebraduras que tuvo en su físico. Y de repente, ya cuando los pulmones ya no aguantaban más, se encuentra que puede salir a la superficie. Y lo que ve es la cola del avión con el logotipo de Austral de ese momento, que era el pingüino, y el pingüino se estaba hundiendo. La primera reacción ante los cuentos de que no quería sentirse succionado por el avión que se hundía, eso trata de alejarse un poquito. Y ahí es donde, empieza el cuento de cómo salvarse, porque ahí se encuentra una oscuridad total, absoluta. Luego que el avión se hundiera en su totalidad, quedó solo en medio del mar, y lo único que podía oír era la tormenta y el oleaje embravecido. Logró divisar a lo lejos una luz que supuso podía ser un barco o un faro. Entonces se convenció que estaría cerca de la costa, por lo que comenzó a acompañar el oleaje y, ayudado por las olas, comenzó a nadar siguiendo la dirección de estas. Alcanzó a arrancarse el pantalón, pero no logró deshacerse de sus zapatos, que estaban firmemente acordonados, ni tampoco pudo sacarse la camisa, ya que tenía la clavícula derecha fracturada, como así también 2 costillas y una pierna quebrada. También poseía una gran herida en la frente. Según sus cálculos, pudo haber estado cerca de 4 horas nadando en el mar. Mientras tanto, su esposa e hijos ya estaban durmiendo cuando reciben un llamado telefónico. Era la madre de la azafata con quien había compartido la espera en el aeropuerto. Le dan la noticia de que el avión había caído y no había sobrevivido. La esposa, desesperada, salió junto a 2 familiares bajo la espesa tormenta para buscar información. Recorrieron distintos destacamentos policiales, hospitales, radios y hasta la morgue. Mientras Roberto Servente trataba por todos los medios de mantenerse a flote, braceaba todo lo que podía, cuando las olas lo ayudaban a avanzar, evitando pensamientos negativos.
sacó fuerzas de donde ya no tenía y trataba de convencerse de que iba en la dirección correcta. Finalmente, el milagro se hizo realidad y es sorprendido por una ola que lo arrastra y lo deposita en la orilla. Tirado en la arena, trató de resguardarse del frío, que cada vez era más intenso en todo su cuerpo. Alcanzó a llegar al reparo del acantilado, mientras comenzaba a sentir el dolor de todas las heridas provocadas por el accidente hasta que de un momento a otro se desmayó. A todo esto, ya toda la ciudad estaba enterada del accidente aéreo y las autoridades comenzaron a rastrear cualquier tipo de indicio del avión. El padre Gardella era un capellán de la policía que apenas se enteró de la noticia, salió junto a otra persona y a su perro en un viejo jeep a buscar por donde nadie lo estaba haciendo. Estaba superando el límite del asfalto costero, que por entonces llegaba al cruce con la avenida Constitución, y continuó por el camino a Santa Clara, que era todo barro, y cada tanto se acercaba al borde del acantilado con un reflector para encontrar algún tipo de rastro del accidente. Incluso su perro participaba de la búsqueda en cada parada costera. Justamente al llegar a la altura de Camet, fue el perro quien empezó a ladrar con más énfasis, como si hubiera encontrado algo. El padre Gardella iluminó hacia donde el perro ladraba y alcanzó a divisar lo que parecía el brazo de una persona asomando por el acantilado. Rápidamente bajaron a la playa y lo encontraron. Luego lograron subirlo al jeep y dieron aviso a la policía para que mandara de manera urgente una ambulancia. En ese momento, Roberto Servente estaba en coma con hipotermia. La radio dio la noticia que estaban llevando a un sobreviviente al hospital, por lo que rápidamente se llenó de familiares, periodistas y hasta curiosos que entorpecieron la llegada de la ambulancia. Todos se abalanzaron para ver si esa persona era alguno de sus familiares accidentados. Y quien tuvo la buena noticia fue la esposa de Roberto, que pese a verlo ensangrentado, pudo reconocer que era su esposo. Después de estar varias semanas internado, fue dado de alta. Por supuesto que el accidente a papá le marcó la vida, le cambió totalmente la forma de ver las cosas. Cada vez que me contaba del accidente y cada vez que lo analizábamos y lo charlábamos y yo le preguntaba, a él me enseñó varias cosas. Y la enseñanza no solo del accidente, sino después de su vida, de su propia vida, de cómo él le daba importancia a ciertas cosas y a ciertas cosas no. O sea, cómo valoró en el futuro, en su futuro después del accidente, cómo valoró las distintas circunstancias de la vida. Esa gran diferencia es algo que yo creo que viene por la enseñanza de esa vida que a él, por supuesto, le cambió y también nos modificó a todos los que estábamos alrededor de él. 2 años después, volvió a subirse a un avión sin ningún tipo de miedo a volar, y aunque parezca increíble, años más tarde se transformó en el presidente de Australia. Sí, la misma compañía aérea con la que en el año 1959 se había estrellado en el mar. Incluso en su oficina conservaba como trofeo un fragmento del avión el cual fue el único sobreviviente de las 51 personas. Durante los días posteriores al accidente, continuaron las tareas de rescate de los cuerpos, así también de los restos del fuselaje y de las valijas que el mar arrastraba hacia la orilla. Podemos pensar que el destino de cada persona está marcado, o creer en la suerte de algunos y la desgracia de otros. Me llamó una señora de Rosario que su padre viajaba en el avión y ella siempre me expresó como que le faltaba algo para cerrar la herida del fallecimiento de su padre tantos años después. Y según manifestó, le hizo muy bien hablar conmigo. También hablar de tragedia o milagro, según el desenlace de cada persona. Papá finalmente falleció
a los 93 años. Incluso que cada minuto de vida que pasamos la modificamos en base a nuestras decisiones. Como que me doy cuenta de cuál fue la razón de cada una de sus enseñanzas en la vida, de cada una de las pequeñas cositas que él me fue diciendo. Esa fue la vida de papá. A pesar de ser un tipo callado, nos enseñó muchas cosas y nos sigue enseñando.